El 70% de tus sueños contiene mensajes espirituales y esotéricos que el universo te envía para guiarte. Si has soñado con agua sucia o estancada, este sueño te anuncia que es momento de transformar 3 áreas claves de tu vida: tus emociones cargadas de peso, tus relaciones que te drenan y tu propio bienestar interno que necesita renovación profunda. Imagina Ana, una joven de 28 años que trabaja en una oficina común y corriente. Se levantaba cada mañana con una sensación extraña. Llevaba semanas soñando lo mismo. Caminaba por un sendero conocido y de pronto llegaba a un estanque de agua turbia, oscura y casi inmóvil. El olor era desagradable y ella sentía ganas de alejarse, pero algo la detenía. Intentaba tocarla y la suciedad se le pegaba en las manos. Se despertaba agitada con el corazón acelerado y una ansiedad que no entendía. En la vida real, Ana se sentía agotada sin motivo aparente. Discutía más de lo normal con su pareja por cosas pequeñas. Evitaba llamadas de ciertas amigas y en el trabajo sonreía por fuera, mientras que por dentro acumulaba frustración. Pensaba que solo estaba cansada o que la rutina la tenía así, hasta que una noche, después de otro sueño idéntico, decidió buscar qué podía significar. Lo que descubrió cambió todo. El agua en los sueños representa nuestras emociones, ese río interior que fluye o se detiene según cómo nos sentimos. Cuando aparece limpia y cristalina, suele hablarnos de paz y claridad. Pero cuando está sucia, turbia o completamente quieta, es una señal clara de que algo no está fluyendo bien dentro de nosotros. Es como si el universo nos pusiera un espejo delante y nos dijera: mira, hay emociones acumuladas que necesitan atención. Ana entendió que ese estanque representaba el resentimiento que guardaba hacia su jefe por oportunidades que nunca llegaban, la tristeza que no se permitía sentir por una amistad que se había enfriado y el miedo a cambiar de trabajo que la mantenía estancada. Esas emociones tóxicas, como gotas de tinta en agua clara, lo estaban contaminando todo. No las había soltado, las había guardado, tapado y seguido adelante fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, Ana hizo algo sencillo pero poderoso. Se sentó en silencio durante 10 minutos, respiró profundamente y escribió en un papel todo lo que le pasaba. Luego quemó ese papel de forma segura mientras repetía en voz baja que dejaba ir lo que ya no le servía. Esa misma semana tuvo una conversación honesta con su pareja sobre cómo se sentía realmente. Poco a poco empezó a poner distancia a las personas que solo traían quejas y negatividad y se inscribió en un taller corto de mindfulness que le ayudó a conectar consigo mismo. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Sus sueños cambiaron. El agua empezó a verse más clara, aunque todavía no perfecta. En la vida diaria, Ana se sentía más ligera, con más energía y con una sonrisa genuina. Sus relaciones mejoraron porque ya no cargaba con tanto peso invisible y tomó la decisión valiente de buscar un nuevo rumbo profesional. Aquel sueño que al principio la asustaba se convirtió en el empujón que necesitaba para limpiar su interior y abrir espacio a cosas mejores. Historias como la de Ana se repiten con muchas personas que, sin saberlo, reciben señales del universo a través de sus sueños. El subconsciente no miente. Cuando el agua parece estancada, nos está avisando de que hay bloqueos emocionales que frenan nuestro avance. Puede ser rabia contenida, culpa que arrastramos desde hace tiempo, tristeza que no procesamos o incluso miedo a soltar situaciones o personas que ya cumplieron su ciclo. Hola, soy Laura. Me apasiona acompañar a personas como tú que están empezando a explorar el mundo espiritual y esotérico. Sé que a veces estos sueños generan inquietud o confusión, especialmente cuando uno no está acostumbrado a interpretar las señales que nos llegan durante el descanso. Pero quiero decirte que no hay nada que temer. Al contrario, estos mensajes son una muestra de que tu alma y el universo están trabajando juntos para ayudarte a crecer. Vamos a profundizar de forma sencilla y directa. El agua sucia o estancada suele reflejar emociones que se han acumulado sin ser expresadas. Piensa en una botella de agua que dejas olvidada por semanas. Con el tiempo se enturbia y pierde su frescura. Lo mismo pasa con nuestros sentimientos. Si guardamos rencor, preocupaciones constantes o tristeza sin resolver, esa energía se estanca y afecta cómo nos relacionamos, cómo dormimos y cómo enfrentamos cada día. ¿Te ha pasado que te sientes irritable sin razón clara o que evitas ciertas situaciones porque te generan malestar aunque no sepas exactamente por qué? Es probable que tu interior esté pidiendo una limpieza. El sueño actúa como una alerta amable del universo. Es hora de mirar hacia adentro y soltar lo que ya no te pertenece. Ahora, la buena noticia es que este sueño no es una mala predicción, sino una invitación poderosa a cambiar. Cuando reconoces las emociones tóxicas, puedes empezar a liberarlas. Imagina que tu mente y tu corazón son como un lago.
Si tiras piedras de resentimiento, el agua se enturbia, pero si dejas de tirarlas y permites que el viento y el sol hagan su trabajo, poco a poco vuelve la claridad. ¿Cómo puedes adaptarte a este mensaje sin sentirte abrumado? Empieza por lo básico. Dedica unos minutos al día a observar tus emociones sin juzgarlas. Pregúntate, ¿qué me está pasando realmente hoy? ¿Hay alguien o algo que me esté drenando energía? Escribir en un diario es una herramienta sencilla y efectiva. No necesitas frases perfectas, solo ser honesto contigo mismo. Otra forma práctica es conectar con la naturaleza. Camina descalzo sobre la tierra, respira aire fresco cerca de un río o del mar, o simplemente siéntate debajo de un árbol. El contacto con elementos naturales ayuda a que las energías estancadas empiecen a moverse. Muchas personas notan que después de estos momentos sus sueños se vuelven más tranquilos y reveladores. También puedes probar rituales simples de limpieza energética. Una ducha imaginando que el agua lleva consigo todo lo que ya no quieres, o encender una vela blanca mientras visualizas cómo la luz disuelve las sombras emocionales. No se trata de magia complicada, sino de intención clara y corazón abierto. Y si el sueño se repite, eso suele indicar que el mensaje es más urgente. El universo insiste porque te quiere ver libre y en flujo. En lugar de ignorarlo, agradécelo. Di en voz alta o en silencio: gracias por mostrarme lo que necesito sanar. Esa gratitud cambia la energía y abre puertas a soluciones que antes no veías. Recuerda que las relaciones también se ven afectadas por estas emociones tóxicas. Si sueñas con agua sucia, es posible que estés manteniendo lazos que te restan en vez de sumar. No se trata de cortar todo de golpe, sino de evaluar con cariño qué personas te ayudan a crecer y cuáles te mantienen en el mismo estanque turbio. Poco a poco, al soltar lo que no vibra en tu misma frecuencia, atraes conexiones tan sanas y muy únicas. En el aspecto del bienestar personal, este sueño te invita a cuidar tu templo interior, alimentarte con conciencia, mover el cuerpo aunque sea con caminatas suaves y permitirte momentos de silencio. Cuando limpias las emociones estancadas, tu energía vital fluye mejor. Duermes más profundo, te despiertas con más claridad y enfrentas los desafíos con mayor calma. Piensa en cómo sería tu vida si dejaras ir esas cargas invisibles. Te sentirías más ligero, más abierto a las oportunidades y más conectado con tu intuición. El universo siempre nos habla y los sueños son su lenguaje más directo. Aprender a escucharlos es como tener un guía personal que te acompaña en cada etapa. Muchos que han pasado por esto cuentan que después de trabajar con el mensaje del agua sucia, llegaron cambios positivos inesperados. Una oportunidad laboral que les llenó el alma, una reconciliación sincera o simplemente una paz interior que no sabían que podían sentir. Tú también puedes lograrlo. No necesitas ser un experto en temas espirituales. Solo se trata de estar atento, actuar con intención y confiar en que el proceso te lleva hacia algo mejor. Si este video te ha resonado y sientes que el universo te está hablando a través de tus sueños, te invito a suscribirte al canal para recibir más interpretaciones claras y prácticas. Déjame en los comentarios qué soñaste y exactamente con el agua y cómo te sentiste al despertar. Me encanta leer sus experiencias y responderles con cariño. Gracias por estar aquí conmigo, cuídate mucho, escucha tus sueños y permite que la claridad entre en tu vida. Nos vemos en el próximo video.